Quiero darte la bienvenida a esta transmisión especial del Día del Padre y felicitar a cada uno de los papás en este día y invitarte a que te unas a este tiempo de adoración y de exaltación a Dios. Hola, bueno, este Día del Padre quiero definir a mi papi como un hombre apasionado y entregado a Dios, al servicio, como pastor admirable, un hombre que me reta. Y otra de las cosas y virtudes que lo caracterizan y los que lo rodean saben que es un hombre súper aventurero, increíblemente aventurero. Padre, quiero decirte este día que te amo mucho, eres la persona que más ha influenciado mi vida en esta tierra. Te amo y te agradezco por inspirarme a amar y servir al Señor. Te amo mucho. Hola, mi nombre es Génesis Ferela López Cortés. Mi papá se llama Max López. Y la palabra que caracteriza a mi papá es cariñoso y amoroso. Lo quiero mucho. Y yo te cuido a los papás que ustedes me quieren mucho. Adiós. Mi papá es Oscar Calderón y siempre la palabra que me recuerda a él es amor, porque realmente es un papá muy amoroso y dedicado a su familia. Hola, mi nombre es Oscar Calderón y mi papá es también Oscar Calderón. Una de las palabras que mejor describe a mi papá es apoyo. Apoyo porque él siempre ha estado para mí, para mi hermana, para mi mamá, para toda nuestra familia. Una buena palabra que define mejor a mi papá es portentoso. Él en todo momento me estuvo apoyando y ayudando y estuvo conmigo, ¿sabes? Y creo que eso es lo que al final te quedas con eso, ¿no? Ese apoyo y ese amor. En una palabra yo describiría a mi papi como amor, porque definitivamente ahora lo mejor que alguien te puede regalar es que te dedique de su tiempo y que mejor sabiendo que ese tiempo nace del corazón. Bueno, la palabra que describe a mi papi Isaías Marroquín es integridad, ya que siempre me ha enseñado a ser una persona correcta, honesta, a decir siempre la verdad, sin importar las circunstancias que uno esté pasando. Una de las palabras que más describe a mi papá es apetitoso. Es una palabra que él ha inventado, que significa cuando alguien es lindo, que es chistoso y está haciendo reír a las personas, o que simplemente está causando alegría en alguien. Y eso hace mi papá todas las mañanas. Si pienso en una palabra que más describe a mi papi, yo diría que es un hombre de fe. Es un hombre íntegro, un hombre lleno de Dios y un hombre que demuestra mucho el carácter de Dios. No solo con la gente de afuera, sino con su familia, con quien yo he convivido, ¿verdad? Toda mi vida. El mejor papá del mundo se llama Víctor Manuel de Odanes. Él siempre ha estado presente conmigo, un padre súper amoroso, cuidadoso, y sé que aunque él esté trabajando, aunque yo sea una persona mayor, aunque yo sea una persona ya aparte de la que ya no estoy en la casa, él siempre está pendiente de mí, me cuida como que yo estuviera chiquita. Hola, mi nombre es Pablo Hernández. Me gustaría enviarle un saludo a mi papá en este Día del Padre y desearle lo mejor y bendiciones. Mencionar que lo admiro mucho, y la razón por la que lo admiro mucho es porque primero, siempre ha estado conmigo en todo momento que yo lo he necesitado, y segundo, que gracias a él yo he aprendido el altruismo, que es algo que, una de las cualidades que más resaltan de él, que es que él siempre está apoyando a la gente sin importar la situación y sin importar el momento. Muchas gracias, papá, y feliz día. Que describe a mi esposo, que es el papá de mi niña, Joel Alejandro. Creo que sería trabajador. Durante estos 3 años de casado, pues me ha demostrado ser un hombre muy trabajador desde joven, y eso es lo que admiro de él como padre.
Dios te bendiga, papá. Queremos decirte que te amamos, que te admiramos. Y bueno, este es un día muy especial para nosotros porque queremos honrarte a ti también. Sabemos que no solamente es un día, sino que va a ser siempre todo el tiempo. Feliz día, papá Carlos, que el Señor le bendiga, le deseamos lo mejor, muchas bendiciones para su vida, hoy, mañana y siempre. Te amamos, papi, le mandamos muchos abrazos, muchos besos desde Argentina, que Dios te bendiga y que la pases muy bonito. Feliz día, papá, te amo mucho, te deseo lo mejor siempre y ya en un rato bajaré a darte otro abrazo, pero te digo con mucho amor, vale mucho para mí. ¡Feliz Día del Padre! Mi padre me ama tanto que su hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor, a su lado nada temeré. Y cantaré. Padre me ama tanto, Él me ama tanto, su amor es eterno y santo, eterno y santo, tan grande que no puedo entender. No puedo entenderlo, me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor, a mi Dios por siempre exaltaré. Y cantaré. Padre me ama tanto, Él me ama tanto, su amor es eterno y eterno y santo, santo, tan grande que no puedo entender. no puedo entenderlo, me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel.
Este día vamos a hablar acerca de cómo ser un verdadero padre. Hay muchos padres, pero padres biológicos. Aquí se trata de ser un verdadero padre en el sentido de tener una responsabilidad. Y esto está relacionado también con ser un padre espiritual. Resulta que hay muchos hijos que tenemos que no son hijos biológicos nuestros, pero son hijos porque siguen nuestro ejemplo, nuestro modelo, podemos influenciarlos y somos una inspiración para ellos. Y a veces los propios hijos naturales no precisamente son los que creen en nosotros, los que nos siguen, los que buscan ser como el modelo que les estamos presentando nosotros, sino que tienen una conducta completamente diferente. Pero la pregunta es cómo usted, cómo yo, cómo nosotros podemos ser verdaderos padres. Hay un pasaje en la Escritura en 1 Corintios 4, versículo 15, que dice así: porque aunque tengáis 10,000 personas que los están cuidando, amamantando, protegiendo a ellos en Cristo, dice, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Precisamente el apóstol Pablo nunca tuvo hijos biológicos, pero está hablando aquí de una paternidad espiritual y está diciendo yo los engendré en Cristo Jesús. En otras palabras, él había llevado a estas personas al nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Por tanto, dice, les ruego que me imitéis. Debido a que yo soy vuestro padre en la fe, vuestro padre espiritual, yo les pido que ustedes sigan el modelo, el ejemplo. Ser un padre entonces está relacionado también con ser un modelo, con ser un ejemplo digno de ser imitado. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Qué bonita esta descripción, ¿verdad? Uno de los hijos más cercanos del apóstol Pablo en la fe es entonces Timoteo, y dice, es mi hijo amado y es fiel en el camino del Señor. En otras palabras, alguien que está practicando la doctrina, la enseñanza, los principios, el estilo de vida de su líder, de tal manera que este discípulo se ha convertido en pastor y una persona de mucha influencia, el cual dice, les recordará mi proceder en Cristo Jesús. No solamente el cual les va a enseñar mi doctrina, mi enseñanza, mi teología, pero les va a enseñar el estilo de vida que yo estoy viviendo, de la manera que enseño, dice, en todas partes y en todas las iglesias. Él les va a enseñar entonces, y es como una reproducción de mi vida y de mi ministerio. Padre entonces es uno que imparte de su espíritu sobre otra persona. No solamente es un padre biológico que tiene entonces la sangre de su padre, como decimos, sino más que todo es alguien que percibe el espíritu de su padre y lo reproduce a la próxima generación. Uno que se coloca en la posición de padre y cuida a otros de una manera muy especial. Algunos principios importantes que podemos nosotros pensar y reflexionar en ellos con relación a la paternidad. En primer lugar, Dios es nuestro Padre y es nuestro Padre eterno. Por eso dice el Padre Nuestro cuando le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Lo primero que dijo Jesús, dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que está en los cielos. Ese es el Padre celestial. En otras palabras, es el Padre perfecto, no como el Padre de nosotros terrenal, que se equivocaban, fallaban, a veces cometían entonces cosas de los cuales nos avergonzamos ahora nosotros mismos como hijos también. Sin embargo, este es un Padre eterno. Dios es nuestro Padre. Cuando celebramos el Día del Padre, estamos celebrando el día de nuestro Dios, que es nuestro Padre celestial. En segundo lugar, no hay nadie que nos ame más que Dios. Nadie te va a amar tanto como Dios te ama. Nadie, nadie, nadie. Él es entonces la esencia misma de su ser, es amor. No hay nada que podemos hacer para hacer que Dios nos ame más ni que nos ame menos. Dios nos ama no por lo que nosotros somos. Dios nos ama por lo que Él es. Él es amor, es la esencia misma de su ser. Nosotros amamos en base a la relación que tenemos. Amo a mi esposa porque es mi esposa, a mis hijos porque son mis hijos, a mi mamá como no la voy a amar si es mi madre. Amo porque Dios nos ama a pesar de. Dios nos ama y nos acepta tal como somos. Y el otro principio es que debemos de conectarnos con el corazón del Padre eterno para ser padres ejemplares aquí en la tierra. No podemos amar hasta conectarnos con el amor y el corazón de nuestro Padre celestial. Cuando tú capturas esa idea de lo que es la naturaleza de Dios, que Él te ama, que Él te perdona, que Él te acepta tal como eres, entonces tú puedes entender y poder amar a tus hijos en esa misma dimensión con la que Dios nos ama. Muchos sirven en la obra de Dios, pero no experimentan alegría, gozo ni paz en su corazón. Están viviendo amargados, etc. ¿Recuerdan ustedes de aquel hijo que era hermano del hijo pródigo que se fue de la casa?
Dice la Escritura que cuando su hermano que venía de la calle de a vivir perdidamente, el padre va y lo recibe. Y eso es un modelo ¿de qué? De un padre que recibe a su hijo sin importar quién es el hijo, sin importar lo que ha hecho. El amor del padre no cambia. Viene y lo recibe y lo perdona, y ni siquiera abordó el tema acerca del arrepentimiento y del perdón. Simplemente le mostró que lo perdonaba. Pero dice la Escritura que el otro hijo estaba sirviendo, pero estaba sirviendo con molestia. Y le dice, tantas veces yo he estado aquí en la casa sirviendo, he obedecido, he hecho todo lo que te agrada y nunca me has hecho una fiesta. Y le dice el padre a su hijo que estaba en casa, le dice, hijo, pero si todo lo que tengo es tuyo, si no has querido disfrutar es porque no has querido y te has llenado de amargura, de celos, de envidia, de rencor y de resentimiento. Así que muchas personas que les pasa lo mismo, ¿verdad? No experimentan alegría y amor en el ministerio, en el servicio que le prestan al Señor. Así es que los hijos crecen y hacen tal como nosotros somos y hacemos. Debemos de tener entonces cuidado con nuestros hijos. Recuerdo una vez que iba en la playa y me decía Numita, mi hijo, papi, quiero ir poniendo mis pies en las huellas que vas dejando. Quiero caminar. Y él hablaba de la distancia que tenía, la capacidad de estirar los pies, ¿verdad? Para dar pasos más grandes. Y yo pensé entonces, qué importante es que yo aprenda a vivir una vida correcta, de tal manera que le pueda inspirar a mi hijo, ¿verdad? Amor, deseos de vivir de esa misma clase de vida y no una vida contraria. Dispóngase a ser un padre espiritual. Eso es un asunto importante, un padre espiritual. No solamente un padre que provee para la comida, que provee para el estudio, que provee para las medicinas, para el vestuario y para todas las necesidades del hogar. Pero más allá de eso está la responsabilidad que tenemos como padres de carácter espiritual. Dice en 1 Tesalonicenses 2:8, tan grande es nuestro cariño, nuestro afecto por ustedes, dice, que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio, no solamente la palabra, la predicación de las buenas nuevas de Dios, sino también hubiéramos querido entregarles nuestras propias vidas. Un padre real, un padre verdadero es aquel que está dispuesto a dar su vida por sus hijos, porque habéis llegado a ser, dice, para nosotros demasiado queridos. Los amamos demasiado, tanto los amamos, dice el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, que hubiéramos querido ofrendar nuestra vida, dar la vida por ustedes. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos padres hay ahora que tienen a su esposa, a sus hijos, y de repente se enamoran de una mujer tal vez más joven, más bonita, con una buena apariencia, y estas personas son vanidosas, ¿no? Su esposa ya no es lo que era cuando jovencita, encuentra algo que tiene una apariencia de mejor. ¿Y ahora qué es lo que sucede? Bueno, los hijos tienen que entender de que tú tienes derecho a ser feliz. Tus suegros, tus padres y todo el mundo tienen que entender de que tú tienes derecho a ser feliz. No. El adulterio, la fornicación es pecado y es una ofensa a Dios. El que tiene que entender eres tú, somos nosotros los hombres, que nuestros hijos tienen derecho a tener un padre, derecho a que los amemos, derecho a que los apoyemos, derecho a que les modelemos, derecho a que les inspiremos con nuestra vida. De tal manera entonces que aquí dice la Escritura, aún hubiéramos querido entregarles nuestra propia vida. No se trata de que los hijos nos comprendan, se trata de que nosotros los comprendamos a nuestros hijos. Por encima de los derechos de un padre están los derechos de un hijo. Y ahí es donde podemos poner nosotros el énfasis, en invertir en la vida de nuestros hijos. Ser padre entonces es darlo todo por ellos. Eso es entonces uno de los roles más difíciles en la vida, ser un padre y ser un verdadero padre. Dice la Escritura, oye Israel, dice Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus energías, con todas tus fuerzas. Qué tremendo, ¿no? El pensamiento, con el corazón, con el sentimiento y con la voluntad para amar al Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. ¿Te das cuenta? Primero en el corazón tuyo como padre, en el corazón mío como padres, y las repetirás, las vas a enseñar, las vas a instruir a tus hijos. Las hablarás estando en la casa, en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Vas a qué? A compartir esta palabra. Primero la vivimos, la creemos, nos aferramos a ella y ahora entonces tenemos un ministerio ¿de qué? De convertirnos en verdaderos padres espirituales.
Resulta que en nuestra cultura tenemos el matriarcado. La mujer es la que manda, la mujer es la que es correcta, es honesta, se alista para la iglesia, la mujer no fuma, no toma, la mujer es la que modela a los hijos. ¿Y el padre qué es? El padre es una persona descuidada, indisciplinada. Toma, mujerea, dice malas palabras, ve películas hayanas, cuenta chistes chabacanes, etc. Pero mira lo que dice aquí la Escritura. Aquí viene el ministerio sacerdotal. Tenemos que restaurar entonces la autoridad y el ministerio de los hombres como padres y como sacerdotes dentro de su hogar. Las atarás, dice, como una señal en tu mano, como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto significa ser un padre espiritual. Estás entonces poniendo un abrigo de protección, de seguridad sobre la vida de tus hijos espirituales o biológicos, para que ellos entonces puedan caminar según tus caminos. Un líder se convierte en padre cuando sirve a otros y se vuelve importante para que los discípulos, para que sus hijos espirituales y biológicos alcancen los proyectos para los cuales Dios los ha creado. Que encuentren en Dios un destino y que puedan encontrar plenitud de vida en Cristo Jesús y en los propósitos de Dios para ellos. Entonces, la primera pregunta aquí es, ¿estoy dando mi vida? ¿Los amo de esta manera como el apóstol Pablo amaba a sus hijos espirituales? ¿De quién usted piensa de que toma ese modelo, esa forma que el apóstol Pablo está diciendo? Obviamente es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el modelo máximo, ¿verdad? Y entonces Pablo, ¿qué está haciendo? Está reproduciendo la vida y el carácter, el ministerio, la pasión, el amor y la entrega de Cristo que dio su vida por sus discípulos. Y así vemos nosotros entonces el apóstol Pablo está haciendo. De ahí tomamos modelo nosotros para repetir también lo mismo. Amar y entregarnos, modelar, proteger, desarrollar para que las personas entonces puedan conocer al Señor. El tercer principio es, tome el riesgo de creer usted en alguien. Usted tiene que creer en algo o en alguien, mejor creer en alguien. Yo tomé la decisión hace muchos años de creer en Cristo, de creer en la Biblia y de tener una relación con el Señor cuando le abrí mi corazón a Cristo y cuando le entregué mi vida y le dije al Señor, Señor, mi vida te pertenece a ti. Las personas creen en Dios, pero no creen en nosotros los cristianos. Qué triste, ¿no? Porque a veces nosotros damos mal testimonio, a veces no somos acordes, ¿no?, con lo que nosotros enseñamos, con lo que predicamos, en la forma como vivimos, somos como una contradicción. Dice en Mateo 16, 17, mira qué lindo este pasaje. Entonces le reprendió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también os digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí estamos viendo nosotros entonces de que este hombre cree en Jesucristo de Nazaret. ¿Cómo qué? Como el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, dice. Y yo dice, esta es la base, la roca sobre la cual edificaré mi iglesia. ¿Cuál es? La fe. Tenemos que tener confianza en nuestro Dios, depositar toda nuestra fe en el Señor. Y de esta manera entonces podremos edificar y esperar lo mejor de nuestro trabajo como padres, como discipuladores, para ver que nuestros hijos entonces comienzan a conocer al Señor. Debemos de alcanzar entonces a la próxima generación. Para esto es importante que nosotros le pongamos ojo a los jóvenes. Los jóvenes son importantes porque ellos son más moldeables. A veces tienen más disposición de tiempo y están más decididos, más determinados. Andan buscando una causa por la cual vivir. Por eso Jesús escogió personas que eran muy jovencitos. Posiblemente el apóstol Pedro era el que tenía más de 18 años que estaba casado. Pero todos los demás posiblemente eran muy jóvenes, menos de 18 años. Y ahí comenzó nuestro Señor Jesucristo, un ministerio de formación, de modelaje, de transformación para convertirlos en los hombres que cambiarían la historia toda de la humanidad. Los grandes líderes siempre han tenido un padre espiritual. Eso es entonces importante. Aún el apóstol Pablo, detrás de él estaba un hombre llamado Bernabé. Un hombre que no toma mucho protagonismo, pero que está de manera silenciosa, modelando una calidad de vida, instruyendo, ¿verdad?, a su discípulo, el apóstol Pablo. Después agarró a su sobrino Bernabé, y ese Bernabé tomó también a su hijo
Marcos, y Marcos fue el que escribió el segundo evangelio del Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, vemos nosotros que Moisés tuvo un modelo, un ejemplo que lo aconsejaba, que se llamaba Jetro. Josué tenía entonces también un padre que se llama Moisés, y Eliseo tenía a un padre que se llama Elías. Los apóstoles tenían un padre espiritual que era nuestro Señor Jesucristo. Y así vemos nosotros que detrás de un hombre de Dios, o a la par de él, está una persona que ha dedicado tiempo para vaciar con amor y con paciencia la enseñanza, la instrucción y sobre todo el modelaje de una calidad de vida completamente diferente. Para ser pastor debemos de gustar predicar, y para ser entonces padres debemos de gustar de ser papás, de tener hijos y divertirnos y estar con ellos. Una cosa importante es que yo recuerdo que alguien creyó en mí. Esto es una cosa maravillosa. Yo veía cómo las personas tenían una gran confianza en mí. Y yo un día le pregunté al hermano Roy Esmeya, que fue como un mentor para mí por un tiempo, y le pregunté, hermano Roy, ¿y qué es lo que vio usted en mí para que confiara tanto en mí, para que me apoyara? Y él me dijo, en realidad me dijo, yo no vi nada en usted que tuviera, porque yo no le veía nada sobresaliente a usted. Yo lo que vi es lo que usted llegaría a ser a futuro. Y yo dije, ahora entiendo, dije. Pero otra cosa, ¿sabes? Importante que Dios me ha revelado, que ellos ni siquiera vieron lo que yo iba a hacer ni lo que yo tenía, pero ellos tenían algo especial en su corazón, y eso es más grande. No es lo que yo tenía posibilidad de hacer, sino la capacidad que ellos tenían para ver algo diferente. Esto es lo que tienes que hacer con tus hijos. Nunca pierdas el ánimo, el entusiasmo, nunca los juzgues, nunca los critiques, nunca los rechaces, nunca los humilles, nunca te burles de ellos, nunca los desprecies. Al contrario, anímalos y comienza a ver en ellos lo que hay en tu corazón, ese amor, esa paz, esa paciencia, para haber formado una persona extraordinaria sobre la tierra. Porque las personas siempre responden a las expectativas que tienen aquellos que les aman. Si tú amas a alguien, ese hijo va a responder a las expectativas de amor que tú tienes en su vida. David y nuestro Señor Jesucristo, una característica interesante que tuvieron ambos es que escogieron personas que no eran sobresalientes. Escogieron personas comunes, personas cualquiera. Aún decían de los discípulos, estos son personas del vulgo, o sea, personas comunes, personas cualquiera, personas sin mucha educación. Y estos son los que están impactando a la humanidad, que están predicando el Santo Evangelio. Así es que David también se juntaron a él, dice, los endeudados, los amargados, los que eran perseguidos por la justicia. Y se metieron en una cueva y ahí aprendieron de un hombre que amaba, que adoraba a Dios, que era un hombre de integridad delante de Dios, que le modeló y los convirtió en los valientes de David. Y eso es lo mismo que hacen los padres ahora, los verdaderos padres espirituales. Convertir en hijos extraordinarios. Hay hombres de Dios en la iglesia donde yo pastoreo que han creado hijos en el temor de Dios y que sus hijos son sobresalientes, son exitosos y son personas de bien y le están sirviendo al Señor con todo su corazón. Mira lo que dice la Escritura en 1 Corintios 1:25. Qué precioso este pasaje. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, dice, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Qué bonito, ¿no? Las personas creen ser muy sabias, pero Dios es lo más torpe de Dios. Es que acaso tuviera Dios alguna torpeza, es más sabio que lo más sabio de los hombres. Y lo débil de Dios, si es que Dios tuviera alguna debilidad, esa debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Cuál es entonces la torpeza según los griegos? Que Dios se dejara morir, que Dios fuera crucificado débilmente en la cruz del Calvario. ¿Cuál es entonces lo insensato y lo débil para los romanos? Que no se pudiera bajar de ahí. Una locura para ellos, para los que se pierden, dice. Pues mirad, dice hermano, vuestra vocación. Ustedes no son muchos sabios según la carne. No son muchas personas de poder, de influencia, que tengan grandes posiciones en la sociedad y que tengan gran autoridad política. Muchos de ustedes no pertenecen a familias nobles con buena educación. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, dice, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es.
¿Por qué te debo estos pasajes del Escrito? ¿Sabes por qué? Porque eso es nuestro Padre Celestial. Te escogió a ti, nos escogió a mí y nos escogió a todos los que nos llamó. No por poderosos, no por sabios, no porque tuviéramos una buena educación o fuéramos gente muy noble. Dice que lo necio, éramos rebeldes, lo débil, lo frágil, lo que no es, dice, para entonces engrandecer su nombre. Dios nos escogió a nosotros como menospreciados de la sociedad. ¿Te das cuenta? Eso es ser un verdadero padre. Eso es ser un verdadero padre. Y puedes entonces tomar a estas personas, pero nunca menospreciarlos, nunca humillarlos, nunca rechazarlos, porque no sabes en qué se convertirá esta persona, tus hijos espirituales y tus hijos biológicos también. Mas por él, dice, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Te das cuenta qué lindo esto? Este es tu trabajo, este es tu trabajo. Colocarlos en Cristo Jesús, para que en Cristo Jesús encuentren sabiduría y lleguen a ser sabios, para que en Cristo Jesús sean personas justas y dejen la injusticia del pecado, para que en Cristo Jesús encuentren santificación y sean personas santas y dejan la vulgaridad y el pecado, para que en Cristo sean redimidos de todo entonces la calidad de vida que viven. ¿Para qué? Como está escrito, dice, el que se gloríe, el que se exalta, no se exalta en su vanidad, sino en la gloria de Dios, que tiene verdadero peso y no en la vanagloria. El que se gloríe, dice, debe de gloriarse entonces en el Señor. Aquellos que nadie quiere, esos son los que tenemos que tomar. Aquellos que el mundo rechaza, aquellos en los que no se cree, esas son las personas candidatas a convertirse en nuestros hijos espirituales y en nuestros hijos naturales también, para convertirlos en hombres y mujeres extraordinarios. Debes de estar dispuesto a pagar el precio y a cosechar y a dar entonces una cosecha o un legado a la próxima generación. Esto es importante. ¿Qué sucederá cuando tú te mueras, cuando te vayas de esta tierra? ¿Cuál será el legado que dejarás en este mundo? Encuentra ahora que hay muchas muchachas que dicen que no quieren tener hijos. No encuentro sentido a la vida sin hijos. No encuentro propósito en la vida. Yo sería una de las personas más tristes sobre esta faz de la tierra si no fuera padre. Pero qué lindo tener hijos, verlos, abrazarlos, besarlos, compartir, reír, jugar con ellos. Es una cosa maravillosa. Pero estas personas en su egoísmo se pierden el sentido de la vida, que es multiplicarse. Un mandamiento de Dios, que nos multipliquemos. Dice Filemón 1:17. Dice esta carta de Pablo escribiéndole a Filemón. Así que dice, si me tenéis por compañero, quiero que recibas a Onésimo como quien me está recibiendo a mí. Qué maravilloso. Este hombre está poniendo su vida por la vida de su discípulo, quien posiblemente era un esclavo de Filemón, Onésimo, esclavo de Filemón, y ahora salió huyendo y lo habían capturado y en la cárcel lo encuentra Pablo. Y este hombre que era esclavo se convierte. No sé qué había pasado entre Filemón y Onésimo, su esclavo. Posiblemente le había robado, posiblemente había involucrado sexualmente con su hija. No sabemos exactamente qué hizo. A lo mejor era el yerno, ¿verdad? Pero un esclavo de Filemón. Y ahora Pablo está entonces intercediendo por su hijo en la fe, Filemón. No está intercediendo por un esclavo. Está intercediendo por un hombre que cambiaría la historia de la humanidad y que sería un pastor y transformador de su ciudad. Y si en algo te dañó, dice Filemón 1:18, o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Te imaginas qué tremendo esto? Si él te debe algo, yo te lo voy a pagar. Así es que no tengas ningún problema con él. Recíbelo como que no te ha hecho nada. Y lo que sientes contra él, la deuda que él tiene contigo, yo te lo voy a pagar. A lo mejor podía ser dinero. A lo mejor está hablando en términos literales, de cantidad de dinero o de cualquier otra cosa. Pero él dice, yo quiero arreglar cuenta contigo con relación a lo que mi discípulo ha hecho. Un padre es entonces una persona que protege, que defiende, que pone su rostro por sus hijos. Yo, Pablo dice, lo escribo de mi mano y yo lo pagaré por no decirte aún que tú mismo te me debes a mí, porque tú también eres mi hijo y yo te engendré.
¿cuál es el principio aquí interesante? Bueno, el apóstol Pablo no escribía las cartas que él escribió, las dictaba. Pero a veces ponía la firma de él. Pero esta parte dice, yo Pablo lo escribo de mi mano. Como diciendo, él tenía un problema de la vista y no podía escribir, supuestamente la tradición así dice. Entonces él dice aquí, quiero que sepas que esto es de mi puño y letra. Yo lo estoy firmando. Pero quiero que por favor me atiendas y me recibas a este hombre como un hombre libre, libre en el Señor. No solamente del pecado, sino también de la esclavitud natural. Esto es lo que vemos nosotros entonces en un verdadero padre. Hay un salmo muy lindo que dice, el Salmo 145:2. Cada día te bendeciré, cada día alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Esta es la vida de un hombre que conoce a Dios. Es un hombre que ama a Dios y que desea exaltar el nombre del Señor. Grande es Jehová, dice, y digno de suprema alabanza. Y su grandeza, dice, es inescrutable. No podemos escrutar, no podemos penetrar en la profundidad del carácter y la naturaleza de Dios. Él es grande, dice, lo bendeciré, digno de suprema alabanza. Pero mira lo que dice el Salmo 145:4. Mira qué dice. Generación a generación celebrará sus obras y anunciará tus poderosos hechos. Que nuestros hijos en la carne, nuestros hijos biológicos, nuestros hijos espirituales, no solamente reciban la palabra, sino que reciban la palabra para compartirla. Y que por generaciones tras generaciones podamos irle dejando un legado a la próxima generación. Una generación que ama a Dios, una generación que se compromete con Dios, una generación que está multiplicando adoradores, una generación que está levantando profetas que anunciarán los poderosos hechos de Dios, los hechos portentosos de nuestro Dios. Generación a generación, dice, celebrará las obras del Señor. ¿Será que tus hijos serán cristianos? ¿Será que tus nietos, tus bisnietos y las próximas generaciones serán cristianos? Un gran desafío para nosotros. Un gran desafío para nosotros. Tenemos a nuestros hijos y una vez que crecen, muy poca la influencia que podemos ejercer sobre ellos. Incluso sobre los hijos de ellos es bastante difícil, a menos que ellos abran su mente y su corazón y podamos entonces unirnos para enriquecer mucho más a nuestros nietos. Así es que vemos aquí nosotros que este hombre está diciendo, ama a tu hijo y protégelo, defiéndelo y transmite este legado a la próxima generación. Una generación de profetas, de proclamadores del Santo Evangelio, de personas que alabaran el nombre del Señor eternamente y para siempre. La única manera de perpetuar nuestra fe es compartiéndole a la próxima generación, a nuestros hijos, a nuestros discípulos, para que ellos puedan hacerlo también con sus hijos y con sus discípulos. Dios es un Dios de destino y es un Dios de destino para nuestros hijos espirituales y para nuestros hijos biológicos. Y nosotros podemos inducirlos en esa dirección para que no se aparten del camino. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El camino del niño, no el camino tuyo. Instrúyelo en el camino de él, en el camino que él tendrá para que camine con Dios y pueda encontrar todos los recursos, toda la riqueza que Dios tiene para su vida. No es la edad, sino la madurez lo que determina ser padre espiritual. Tú puedes pensar, tengo apenas 15 años, 16 años, 17 años. No es tu edad biológica. Es la actitud de tu corazón para convertirte en un verdadero padre que dé vida a otros, que atienda a otros. Y un joven de 18 puede tener jóvenes de 15, puede tener jovencitos de 10, de 12 años que necesitan padres espirituales también para que les ayuden. Debes de ir más allá, de pensar en un grupito de personas que se reúnen para tener una reunión. Debes de pensar en un grupo de discípulos, de hijos tuyos y adoptarlos como parte de tu vida. Invertir tu vida en esas personas para que este mundo pueda ser transformado y traer una manifestación gloriosa del reino de Dios en esta generación, a través de tu vida, de mi vida y a través de nuestros discípulos en Cristo Jesús. Que la gloria de Dios se derrame y te dé gracia y sabiduría para cumplir este destino eterno que Dios ha dado a tu vida y a nuestros hijos en la fe.
a nuestros hijos biológicos. Padre, en el nombre de Jesús, danos gracia y sabiduría, Señor, para vivir estos principios, Padre, para llevarlos a la práctica, Señor. Yo te ruego, Padre, por mis hijos, César Gustavo, Numa Josué, Loidita, y por todos mis 8 nietos, Padre, para que te puedan conocer. Y ayúdame, Señor, para legarles a ellos, darles una herencia, Señor, de una fe indestructible en sus corazones, en sus vidas. Bendice a mis hermanos, Padre, que están viendo este programa, que están viendo este mensaje y oyéndolo. Que esta palabra penetre a lo más profundo del corazón de cada uno. Y con humildad, Señor, pensemos no solamente en qué bonito lo que oí, qué bonito lo que dijo el hermano, qué bonito el ambiente donde se filmó ahora el mensaje. Pero que digas, ¿cómo voy a ponerlo en práctica? ¿Cómo voy a vivir yo este mensaje? ¿Cómo voy a llevarlo a la práctica? Enséñales que guarden las cosas que les he mandado. No se trata de teologizar, de conocer la doctrina de la enseñanza. Dice la Escritura, bienaventurados los que leen, los que oyen, pero también dice bienaventurados los que hacen, los que practican. La plenitud de la bendición está en vivir la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te progrese y que la gloria a Dios te dé gracia y sabiduría para convertirte en el Padre que Él quiere que seas y que Él quiere que yo sea también. Dios te bendiga mucho.